Nunca pensé que estaría agradecida por la obsesión de mi madre con los acuerdos prenupciales, pero aquí estamos, murmuré, mirando las paredes blancas inmaculadas de nuestra nueva casa. La casa fue un regalo de bodas de mis padres, Patricia y George, ubicada en el pintoresco paisaje del norte del estado de Nueva York. Se suponía que sería el comienzo de nuestro felices para siempre, pero la vida tenía otros planes. Mi esposo Bart estaba ocupado desempacando cajas en la sala de estar, su alta figura inclinada mientras ordenaba nuestras pertenencias. «Natalie, cariño, ¿puedes ayudarme con esto?», llamó, su voz amortiguada por el cartón. Suspiré, alejándome de la ventana. «Voy», respondí, forzando una sonrisa mientras me unía a él. Mientras ayudaba a Bart a desempacar, no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Había estado inusualmente callado desde que llegamos, su habitual encanto y naturaleza tranquila reemplazados por una energía nerviosa. ¿Todo está bien?, pregunté, colocando una mano en su brazo. Bart dudó, luego dejó la caja que sostenía. «En realidad, hay algo de lo que necesitamos hablar», dijo, sus ojos azules nublados por la preocupación. Mi estómago se hundió. «¿Qué es?». Antes de que Bart pudiera responder, sonó el timbre de la puerta. Se relajó visiblemente, como si hubiera sido salvado por la campana. «Debe ser mamá», dijo, apresurándose hacia la puerta. Me quedé paralizada, su madre, Jennifer, no debía visitar hasta la próxima semana. Seguí a Bart hasta la entrada, donde ya estaba abrazando a una mujer pequeña con cabello canoso. «Jennifer», dije, forzando una sonrisa, «qué sorpresa». Jennifer se apartó de Bart y se volvió hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas. «Oh, Natalie», dijo, su voz temblando, «siento mucho irrumpir así, pero no podía esperar más». Bart colocó una mano en el hombro de su madre. «Mamá, ¿por qué no nos sentamos?», sugirió, llevándola a la sala de estar. Mientras nos acomodábamos en el sofá, rodeados de cajas medio desempaquetadas, sentí una creciente sensación de pavor. Jennifer apretó la mano de Bart, sus nudillos blancos. «¿Qué está pasando?», pregunté, mirando entre ellos. Jennifer tomó una respiración profunda. «Me han diagnosticado cáncer terminal», dijo, sus palabras pesadas en el aire. «Los médicos dicen que me queda menos de un año». Jadeé, genuinamente sorprendida. «Oh, Jennifer, lo siento mucho», dije, extendiendo la mano para tocar su brazo. Ella me dio una sonrisa triste. «Gracias, querida, pero eso no es todo». Miro a Bart, quien asintió alentadoramente. «No puedo vivir sola más», y esperábamos, Bart se aclaró la garganta. «Mamá va a mudarse con nosotros, Natalie», dijo, su tono no dejaba lugar a discusión. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Nuestra nueva casa, nuestro nuevo comienzo, estaba siendo invadido repentinamente. Pero, ¿cómo podía objetar? La mujer estaba muriendo, por el amor de Dios. «Claro», me oí decir, como desde la distancia. «Tenemos mucho espacio». El rostro de Jennifer se iluminó. «Oh, muchas gracias a los dos», dijo, abrazándonos en un grupo. Mientras nos abrazábamos, capté la mirada de Bart por encima del hombro de su madre. Él me dio un silencioso agradecimiento, pero no pude devolverle la sonrisa. Esto no era como se suponía que comenzaría nuestra vida juntos. Más tarde esa noche, mientras Bart dormía plácidamente a mi lado, miré al techo, con la mente acelerada. ¿Cómo se había convertido nuestro perfecto nuevo comienzo en esto? Amaba a Bart, pero no podía sacudirme la sensación de que estaba perdiendo el control de mi propia vida. Poco sabía yo que esto era solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba los límites de mi amor, paciencia y, en última instancia, mi capacidad para vengarme. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina mientras trataba de concentrarme en la pantalla de mi computadora portátil. Habían pasado 3 semanas desde que Jennifer se mudó, y me sentía como
Una extraña en mi propia casa. Cada mañana la encontraba reorganizando mis armarios cuidadosamente organizados o cambiando nuestras rutinas sin consultar. Natalie, querida, la voz de Jennifer chirrió detrás de mí, espero que no te importe, pero he invitado a las señoras de mi grupo de apoyo a tomar el té esta tarde. Apreté mi taza de café más fuerte, forzando una sonrisa. En realidad, Jennifer, tengo una conferencia telefónica importante programada para... Oh, no te preocupes, me interrumpió, palmeando mi hombro, seremos tan silenciosas como ratones de iglesia. Ni siquiera notarás que estamos aquí. Antes de que pudiera protestar más, Bart entró en la cocina, todavía en pijama a pesar de ser casi mediodía. Buenos días, señoras, bostezó, besando la mejilla de su madre antes de darme un beso rápido. Bart, dije, tratando de mantener mi voz nivelada, ¿puedo hablar contigo un minuto en privado? Me siguió hasta nuestro dormitorio, luciendo confundido. ¿Qué pasa, cariño? Tome una respiración profunda. Bart, necesitamos establecer algunos límites con tu madre. Está tomando el control de la casa, cambiando cosas sin preguntar, y ahora está invitando gente durante mis horas de trabajo. El rostro de Bart cayó. Vamos, Nat, está pasando por un momento difícil. ¿No puedes ser un poco más indulgente? He sido indulgente por semanas, respondí, mi voz subiendo, pero esta es nuestra casa, y necesito tener algo que decir sobre lo que sucede aquí. Es su casa ahora también, respondió Bart, su voz endureciéndose. Y en caso de que lo hayas olvidado, está muriendo. Lo menos que podemos hacer es hacerla sentir cómoda. Sentí una oleada de ira. ¿Y qué hay de mi comodidad, mi trabajo? Eso ya no importa. Los ojos de Bart se entrecerraron. No puedo creer lo egoísta que estás siendo ahora mismo. Mi madre nos necesita, y todo lo que puedes pensar es en ti misma. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Egoísta? He hecho todo lo posible para acomodarla, pero... tiene que haber un límite. Bueno, tal vez necesitas ser más flexible, respondió Bart. La familia es lo primero, Natalie. Pensé que entendías eso. Lo miré, sintiendo que un abismo se abría entre nosotros. Pensé que éramos una familia, Bart. Tú y yo. Él sacudió la cabeza, luciendo decepcionado. Lo somos, pero eso ahora incluye a mi madre también. Necesito que aceptes eso. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la habitación. Me quedé allí, aturdida por la realización de que, por primera vez en nuestro matrimonio, Bart había elegido a otra persona sobre mí. El resto del día pasó en un borrón. Fiel a su palabra, las amigas de Jennifer fueron tranquilas, pero su presencia se sentía como una invasión. Luché por concentrarme en mi llamada, consciente de las conversaciones murmuradas y las risas ocasionales que se filtraban desde abajo. Esa noche, mientras limpiaba la cocina, escuché a Bart y Jennifer hablando en la sala. Estoy preocupada por Natalie, dijo suavemente Jennifer. Parece tan tensa todo el tiempo. Tal vez este arreglo no está funcionando. No, mamá, respondió Bart firmemente, esta es tu casa ahora. Natalie se adaptará, solo necesita tiempo. Dejé el plato que estaba sosteniendo, mis manos temblando. Adaptarme, eso era todo lo que se esperaba de mí, aceptar silenciosamente el completo trastorno de mi vida. Mientras estaba allí, luchando con una mezcla de dolor y enojo, vislumbré mi reflejo en la ventana. La mujer que me miraba se veía cansada, derrotada. Esta no era la Natalie fuerte e independiente que sabía que era. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que si no me defendía ahora, podría perderme por completo. Pero, ¿cómo podía defenderme sin parecer la villana en este drama familiar? Poco sabía yo que la situación estaba a punto de volverse aún más complicada, llevándome más cerca del punto de quiebre y preparando el escenario para una confrontación que cambiaría todo. Estaba en medio de una
Presentación de trabajo crucial cuando mi teléfono sonó insistentemente. Ignorándolo, seguí adelante, solo para encontrar 5 llamadas perdidas de Bart cuando termine. Mi corazón se aceleró mientras lo llamaba de vuelta, temiendo lo peor sobre la salud de Jennifer. Nat, buenas noticias. La voz de Bart retumbó a través del altavoz. Cole viene a casa. Parpadeé, confundida. Cole, tu hermano, ¿qué quieres decir con viene a casa? Está dejando su trabajo en California y mudándose de nuevo al este, explicó Bart, su emoción palpable. Se quedará con nosotros mientras se recupera. ¿No es fantástico? La habitación giró. Otra persona en nuestra ya abarrotada casa. Bart, espera un minuto, no podemos simplemente, oh, mamá está llamando, tengo que irme. Te amo. Colgó antes de que pudiera protestar. Me quedé allí, aturdida. ¿Cómo podía Bart tomar una decisión tan monumental sin siquiera consultarme? Nuestra casa no era un refugio para toda su familia. Esa noche, confronté a Bart en la cocina mientras Jennifer miraba su programa de juegos favorito en la sala. Necesitamos hablar sobre Cole, dije, manteniendo mi voz baja. Bart levantó la vista de cortar verduras. ¿Qué pasa con él? ¿No es genial que vuelva? Tome una respiración profunda. Bart, no puedes simplemente invitar a personas a vivir en nuestra casa sin discutirlo conmigo primero. Dejo el cuchillo, frunciendo el seno. Cole es familia, Natalie. Necesita nuestro apoyo. ¿Y qué pasa con lo que necesito yo? Contrarreste. Esta también es mi casa, y siento que estoy perdiendo todo control sobre ella. La expresión de Bart se endureció. Estás siendo egoísta de nuevo. Cole está pasando por un momento difícil, y mamá necesita todo el apoyo familiar que pueda obtener. No te atrevas a llamarme egoísta, Silve. He hecho todo lo posible para acomodar a tu madre, pero esto es demasiado. Se supone que somos socios, Bart. No puedes seguir tomando estas decisiones unilateralmente. No lo hago, insistió. Estoy haciendo lo mejor para nuestra familia. ¿Nuestra familia? Me reí amargamente. Parece que tu definición de nuestra familia no me incluye a mí. La voz de Jennifer flotó desde la sala. ¿Todo está bien allí, querida? Bart respondió, todo está bien, mamá, antes de volverse hacia mí con una mirada suplicante. ¿Podemos hablar de esto más tarde? No quiero molestarla. Levanté las manos en frustración y salí de la cocina. Mientras pasaba por la sala, Jennifer me miró, su expresión una mezcla de preocupación y algo más, ¿era triunfo? Los siguientes días fueron un torbellino de actividad mientras Bart se preparaba para la llegada de Cole. Me sumergí en el trabajo, tratando de ignorar el creciente resentimiento en mi pecho. La noche antes de que Cole llegara, me quedé despierta, mirando el techo. Nat, la voz de Bart era suave en la oscuridad, ¿todavía estás molesta por Cole? Me giré para enfrentarme a él. No se trata solo de Cole, Bart. Se trata de nosotros. Siento que te estoy perdiendo ante tu familia. Me acerco, abrazándome. No me estás perdiendo. Eres mi esposa y te amo. Pero mi familia me necesita ahora. ¿No puedes entender eso? Quería entender, de verdad lo quería, pero mientras yacía allí en los brazos de Bart, no podía sacudirme la sensación de que nuestro matrimonio se estaba desmoronando. A la mañana siguiente, me preparé al escuchar un coche estacionarse afuera. Momentos después, la puerta principal se abrió de golpe, y la voz retumbante de Cole llenó la casa. Carino, estoy en casa. Gritó, riéndose de su propio chiste. Puse una sonrisa forzada y fui a recibirlo, pero me detuve en seco en el pasillo. Cole no estaba solo. Detrás de él estaba una joven, con el brazo enlazado al suyo. Hola, hermanita, sonrió Cole, ajeno a mi sorpresa. Conoce a Amber, mi prometida. Espero que no te importe, pero ella también se quedará con nosotros.
Nos vamos a casar. Mientras Bart y Jennifer se apresuraban a felicitar a la feliz pareja, me quedé congelada, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Esto ya no era solo una invasión, era una toma de control a gran escala, y yo era la única que parecía importarle. Los una vez inmaculados mostradores de la cocina ahora estaban abarrotados de botellas de cerveza vacías y bolsas de papas a medio comer. Hice una mueca mientras navegaba por el desorden, el olor acre del humo de cigarrillo rancio asaltando mis fosas nasales. Esta ya no era mi casa, era una fraternidad. Llame, mi paciencia agotándose. ¿Cuántas veces tengo que pedirte que limpies después de ti? Un gemido ahogado vino desde la sala. Entré furiosa para encontrar a Cole tirado en el sofá, Amber acurrucada a su lado, la mesa de café llena de más botellas y un cenicero desbordado. Lo siento, hermanita, murmuró Cole, sin molestarse en abrir los ojos. Lo haremos después. Apreté los puños, luchando contra el impulso de gritar. No, lo harás ahora. Tengo clientes que vienen en una hora, y este lugar es un chiquero. Amber se movió, mirándome con una mirada somnolienta. Relájate, Natalie. No es como si fuera gran cosa. Antes de que pudiera responder, Jennifer apareció en la puerta, su rostro lleno de preocupación. ¿Qué está pasando aquí? Me volví hacia ella, la exasperación burbujeando. Jennifer, mira este desorden. Es inaceptable. Hizo un gesto despectivo. Oh, son jóvenes. Déjalos divertirse. Limpiaré más tarde. Ese no es el punto, dije bruscamente. Esta es mi casa, y espero que se respete. Los ojos de Jennifer se entrecerraron. Nuestra casa, querida. Recuerda, todos somos familia aquí. La palabra familia se sintió como una bofetada en la cara. Abrí la boca para discutir más, pero el olor a humo de repente se intensificó. Girando sobre mis talones, vi llamas lamiendo las cortinas cerca de donde Cole había arrojado descuidadamente una colilla de cigarrillo. ¡Fuego! Grité, corriendo a buscar el extintor. Estalló el caos mientras todos se apresuraban a actuar. Logré apagar las llamas, pero no antes de que dejaran un gran agujero quemado en las cortinas caras que mi madre nos había regalado. Mientras el humo se disipaba, me quedé allí, temblando de ira y shock. Bart irrumpió en la habitación, habiendo escuchado la conmoción desde arriba. ¿Qué pasó? Preguntó, mirando alrededor frenéticamente. Tu hermano, escupí, casi incendia nuestra casa porque no puede molestarse en usar un cenicero. Cole tuvo la decencia de lucir avergonzado. Lo siento, no quise, guárdatelo, lo interrumpí. Quiero que tú y Amber se vayan. Ahora. Bart se interpuso entre nosotros. Natalie, cálmate. Fue un accidente. No podía creer lo que oía. ¿Cálmate? Bart, ¿no ves lo grave que es esto? Por supuesto que sí, dijo, su voz terriblemente calmada, pero echarlos no es la solución. Somos familia. Necesitamos mantenernos juntos. Mire a su alrededor, viendo sus rostros, Bart suplicante, Jennifer desaprobando, Cole avergonzado, Amber desafiante. En ese momento, me sentí más sola que nunca. Está bien, dije, mi voz fría. Si eso es lo que todos sienten, seré yo quien se vaya. Subí furiosa, tirando ropa en una maleta. Mientras la cerraba, Bart apareció en la puerta. Nat, no hagas esto, suplicó. ¿A dónde irás? Pase junto a él. A cualquier lugar menos aquí. Cuando llegue a la puerta principal, Jennifer llamó, Natalie, querida. Estás exagerando. ¿Por qué no nos sentamos todos y hablamos de esto? Me volví para mirarlos una última vez. No hay nada de qué hablar. Has dejado claro dónde están tus prioridades, Bart, y no están conmigo ni con nuestro matrimonio. Dicho esto, salí, cerrando la puerta de un portazo.
Mientras me subía al coche, con las manos temblando al agarrar el volante, me di cuenta de que no tenía idea de a dónde iba, pero sabía una cosa con certeza: no podía quedarme en esa casa ni un minuto más. Mientras conducía, con lágrimas nublando mi visión, sentí una mezcla de ira, traición y una abrumadora sensación de pérdida. La vida que pensé que tenía, el matrimonio en el que creía, se estaba desmoronando a mi alrededor. Y por primera vez, me permití considerar una posibilidad que había estado evitando durante semanas: tal vez este matrimonio no valía la pena salvar. Regresé a casa después de 3 días en un hotel, mi enojo aún hirviendo pero mi determinación fortalecida. Al entrar por la puerta principal, el silencio inquietante me golpeó. No había televisión encendida, ni charlas, ni desorden a la vista. Algo estaba mal. Bart emergió de la cocina, su rostro una máscara de calma forzada. «Natalie, necesitamos hablar». Me preparé. «Sí, necesitamos. Esta situación es insostenible, Bart. Las cosas tienen que cambiar». Asintió, gesticulando hacia la sala. Mientras nos sentábamos, noté a Jennifer asomándose por detrás de una puerta parcialmente cerrada. Apreté la mandíbula. «He estado pensando», comenzó Bart, su voz inusualmente estable, «tal vez sea mejor que tomemos un tiempo separados». Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Qué? No pudo mirarme a los ojos. Es solo que, las constantes discusiones, la tensión, no es bueno para nadie, especialmente para mamá, en su condición. Sentí que me ahogaba. «Entonces, ¿quieres separarte porque hago sentir incómoda a tu madre?» «No es solo eso», se apresuró a añadir. «Tu actitud, las constantes quejas, está creando un ambiente tóxico para todos». Me reí amargamente. ¿Mi actitud? Bart, ¿has mirado a tu alrededor últimamente? Tu familia ha tomado el control de nuestra casa, de nuestra vida. ¿Ves? Esto es exactamente de lo que estoy hablando, dijo. Sigues diciendo tu familia como si no fueran tu familia también. Porque no están actuando como tal. Explote. No han mostrado ningún respeto por mí ni por esta casa, y tú no has hecho nada más que permitirlo. El rostro de Bart se endureció. Están pasando por un momento difícil. Pensé que serías más comprensiva. ¿Comprensiva? Me puse de pie, temblando de furia. He sido nada más que comprensiva. He soportado a tu madre reorganizando mi casa, a tu hermano casi incendiándola, y tú has elegido consistentemente a ellos sobre mí, tu esposa. Eso no es justo, protestó Bart débilmente. No, lo que no es justo es que me sorprendas con esta tontería de separación en lugar de defender nuestro matrimonio. La puerta chirrió al abrirse y Jennifer salió, su rostro una imagen de preocupación. Lo siento mucho, queridos. Nunca quise causar tal conflicto. Me volví hacia ella. Oh, por favor, Jennifer. Esto es exactamente lo que querías, ¿verdad? Crear una cuna entre nosotros. Bart se levantó de un salto. Ya basta, ¿cómo te atreves a acusar a mi madre? Tu madre, tu hermano, tu familia, escupí. Eso es todo lo que he escuchado durante meses. ¿Y qué hay de mí, Bart? ¿Qué hay de nosotros? Se pasó una mano por el cabello, frustración marcada en su rostro. No sé qué esperas de mí, Natalie. Estoy tratando de mantener a todos felices. Excepto a mí, termine por él. Bueno, felicidades, has logrado hacer felices a todos menos a tu esposa. Jennifer se acercó, extendiendo la mano para tocar mi brazo. Natalie, querida, tal vez intentara ser un poco más comprensiva. Me aparte de ella. No me toques, y no te atrevas a decirme cómo comportarme en mi propia casa. Los ojos de Bart destellaron con ira. Eso es todo. No puedo soportar más esto. Natalie, creo que deberías irte. Tómate un tiempo para calmarte y pensar en tus prioridades. Lo miré,
incredulidad y dolor luchando dentro de mí. Mis prioridades, ¿qué pasa con las tuyas, Bart, cuando deje de ser tu prioridad? No respondió, solo desvió la mirada. En ese momento, vi nuestro matrimonio por lo que realmente era, una farsa, una conveniencia para que Bart jugara al hijo y hermano devoto mientras yo me desvanecía en el fondo. Está bien, dije, mi voz fría. Me iré. Pero no esperes que vuelva suplicando perdón. Esta vez ha sido demasiado lejos. Mientras subía a empacar una maleta, escuché a Jennifer consolando a Bart, diciéndole que había hecho lo correcto. Sus voces se desvanecieron mientras avanzaba por nuestro dormitorio, agarrando lo esencial. Mi mano se detuvo sobre una foto enmarcada de Bart y yo en nuestro día de boda. Con un movimiento repentino y decisivo, la volteé hacia abajo. Esa pareja feliz se había ido, reemplazada por extraños que ocupaban el mismo espacio. Mientras salía, maleta en mano, me di cuenta de que esto no se trataba solo de salvar mi matrimonio, se trataba de salvarme a mí misma. Me senté en la sala de estar de mi mejor amiga Sarah, aferrada a una copa de vino como a un salvavidas. Mi voz se quebró mientras relataba los eventos de los últimos meses, terminando con la devastadora sugerencia de separación de Bart. Los ojos de Sarah brillaron con ira. Ese cobarde sin columna vertebral, ¿cómo se atreve a elegir a su familia por encima de ti? Suspiré, sintiéndome agotada. No sé qué hacer, Sarah. Siento que he perdido todo. Ella se inclinó hacia adelante, su expresión decidida. No, Natalie, no has perdido todo. Has perdido peso muerto. Es hora de recuperar el control de tu vida. Sus palabras encendieron algo dentro de mí. ¿Pero cómo? Bart y su familia han tomado el control de mi casa, de mi vida. Los labios de Sarah se curvaron en una sonrisa astuta. Recuerda quién es dueña de esa casa, Nat, tus padres te la dieron a ti, no a Bart. Mis ojos se abrieron mientras la realización se asentaba. Tienes razón. La escritura está a mi nombre. Exactamente, asintió Sarah. Es hora de hablar con tus padres y con un abogado. Necesitas protegerte a ti misma y tus activos. Al día siguiente, me reuní con mis padres, Patricia y George. Sus rostros eran una mezcla de preocupación y enojo mientras explicaba la situación. Oh, querida, dijo mamá, abrazándome. No teníamos idea de que las cosas se habían puesto tan mal. La voz de papá era de acero. Ese chico nunca te mereció, Natalie, ni a nuestra generosidad. Tome una respiración profunda. Necesito su ayuda. Quiero luchar, pero no estoy segura de cómo. Mamá y papá intercambiaron una mirada. Conocemos a la persona perfecta, dijo papá, alcanzando su teléfono. ¿Recuerdas a tu primo Mako? Ahora es abogado de divorcios. En cuestión de horas, estaba sentada en la oficina de Mako, relatando mi historia. Él escuchó atentamente, frunciendo el seno mientras hablaba. Natalie, dijo cuando termine, según lo que me has contado, tienes un caso sólido. La casa es claramente tu propiedad separada, no un activo conyugal. Bart no tiene derecho a ella. La esperanza floreció en mi pecho. Entonces, ¿qué hacemos? La sonrisa de Michael era depredadora. Nos ponemos a la ofensiva. Redactaré los papeles de divorcio de inmediato. Dejaremos claro que Bart y su familia, mientras salía de la oficina de Michael, un plan formándose en mi mente, mi teléfono sonó. Era Bart. Natalie, por favor, vuelve a casa, su voz era suplicante. Necesitamos hablar. Me preparo. Estaré allí en una hora. Al entrar en nuestra casa, mi casa, sentí una oleada de confianza. Bart estaba esperando en la sala de estar, luciendo demacrado. Nat, lo siento mucho, comenzó. He estado pensando y me di cuenta de que cometí un error. ¿Podemos, por favor, arreglar esto? Casi me reí. ¿Arreglar qué, Bart, el hecho de que elegiste a tu familia sobre mí?
¿Qué permitiste que me faltaran al respeto en mi propia casa? Se estremeció. Sé que me equivoqué, pero, no, lo interrumpí. No hay peros. Es demasiado tarde para disculpas. El rostro de Bart se desmoronó. ¿Qué estás diciendo? Tomé una respiración profunda, canalizando todo mi dolor y enojo en mis próximas palabras. Estoy diciendo que se acabó, Bart. Quiero el divorcio. El color se desvaneció de su rostro. ¿Divorcio? Natalie, por favor, no seamos apresurados. ¿Apresurados? Me burlé. He sido paciente durante meses mientras tú y tu familia me pasaban por encima. Bueno, ya no más. Jennifer apareció en la puerta, su rostro una máscara de preocupación. ¿Qué está pasando? Me volví hacia ella, mi voz helada. Lo que está pasando es que tú, Cole y Amber deben comenzar a empacar. Esta es mi casa y quiero que todos se vayan. Bart se levantó, su rostro retorcido de ira. No puedes hacer eso. Esta es nuestra casa. Saque los papeles que Mako me había dado. En realidad, puedo. Esta casa fue un regalo de mis padres para mí. No es propiedad conyugal, Bart. No tienes derecho a ella. Mientras la realidad de la situación se asentaba, vi la sorpresa y la incredulidad en sus rostros. Por primera vez en meses, sentí una sensación de poder y control. Tienen una semana para mudarse, dije, mi voz firme. Todos ustedes. Mientras me daba la vuelta para irme, Bart me agarró del brazo. Natalie, por favor, no hagas esto. Te amo. Me aparté de él, lágrimas llenando mis ojos. Si me amaras, Bart, no estaríamos aquí. Adiós. Al salir de la casa, sentí una mezcla de emociones, tristeza, enojo, pero sobre todo, una sensación de liberación. La guerra no había terminado, pero acababa de ganar una batalla importante y estaba lista para luchar por mi vida, sin importar lo que costara. La semana que siguió a mi ultimátum pasó en un borrón de reuniones legales e intensos silencios en casa. Bart y su familia parecían estar en estado de shock, caminando de puntillas a mi alrededor como si pudiera explotar en cualquier momento. Parte de mí se deleitaba en su incomodidad, pero otra parte lamentaba la vida que pensé que tendríamos. El día de nuestra primera reunión de negociación, me armé de valor en el estacionamiento de la oficina de Mako. Esto era todo, el momento que definiría mi futuro. Al entrar, vi a Bart sentado allí con su propia abogada, una mujer de aspecto agudo en sus 50 años. Sus ojos estaban enrojecidos y parecía que no había dormido en días. Por un momento, mi determinación vaciló. Natalie, dijo, su voz quebrada, por favor, ¿podemos hablar de esto en privado? Negué con la cabeza. Estamos más allá de eso, Bart. Terminemos con esto. Michael aclaró su garganta. Está bien, comencemos. Señor Harrison, hemos preparado un acuerdo de divorcio integral. El principal punto de contención es, por supuesto, la casa. La abogada de Bart se inclinó hacia adelante. Sí, sobre eso. Mi cliente sostiene que, como la casa fue un regalo de bodas, debería considerarse propiedad conyugal. Sentí una oleada de enojo, pero Mako simplemente sonrió. Me temo que ese no es el caso. Tenemos documentación que demuestra que la casa fue un regalo exclusivamente para la señora Harrison por parte de sus padres. Es su propiedad separada. El color se desvaneció del rostro de Bart. ¿Qué? Pero esa es nuestra casa, hemos vivido allí durante años. Sea como sea, continuó Mako, legalmente, la casa pertenece a Natalie. Ella tiene derecho a pedirle a usted y a su familia que desocupen las instalaciones. Bart se volvió hacia mí, sus ojos suplicantes. Natalie, no puedes hacer esto. ¿A dónde iremos? ¿Qué pasa con mi madre? Sentí un nudo en la garganta, pero seguí adelante. Lo siento, Bart,
pero deberías haber pensado en eso antes de dejar que tu familia se apoderara de nuestras vidas. Su abogada le susurró algo, y el rostro de Bart se endureció. Está bien. Si así es como quieres jugar, pelearemos esto en la corte. Estoy seguro de que un juez verá la razón. Mako negó con la cabeza. No recomendaría eso, señor Harrison. La ley es clara en este asunto. Estarías desperdiciando tiempo y dinero que no tienes. La reunión se convirtió en acaloradas discusiones y tensas negociaciones. Pasaron horas, y sentí que mi energía se agotaba. Justo cuando pensé que habíamos llegado a un punto muerto, Bart se desinfló de repente. Suficiente, dijo, su voz apenas un susurro. Firmaré los papeles. Nos mudaremos. El alivio se apoderó de mí, pero estaba tenido de tristeza. Esto realmente estaba sucediendo, mi matrimonio había terminado. Mientras nos preparábamos para irnos, Bart me agarró del brazo. Natalie, sé que me equivoqué, pero, ¿es esto realmente lo que quieres, desechar todo lo que teníamos? Lo miré a los ojos, viendo al hombre que una vez amé. Lo echamos a perder hace mucho tiempo, Bart. Esto solo lo hace oficial. Al salir de la oficina, sentí una mezcla de triunfo y pérdida. Había ganado, pero, ¿a qué costo? Esa noche, mientras estaba sola en mi tranquila casa, la realidad de mi situación me golpeó. Era libre, pero también estaba sola. La casa que una vez estuvo llena de risas y amor ahora se sentía vacía y fría. Mi teléfono zumbó, un mensaje de Sarah. ¿Cómo te fue? ¿Quieres que vaya? Mira el mensaje, lágrimas llenando mis ojos. Esta era mi nueva realidad. Ya no había Bart, ni suegros, ni caos. Solo yo en esta gran casa vacía. Mientras escribía mi respuesta, me di cuenta de que esto no era solo el final de mi matrimonio, era el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, uno que escribiría en mis propios términos. Den, le escribí. Es hora de celebrar mi independencia. Respiré hondo, mirando la casa que ahora era verdaderamente mía. La batalla se había ganado, pero la guerra de reconstruir mi vida apenas comenzaba, y por primera vez en meses, me sentí lista para enfrentar lo que viniera. El día en que Bart y su familia se iban a mudar amaneció brillante y claro, un marcado contraste con la tormenta de emociones que rugían dentro de mí. Me quedé en la ventana, observando cómo un camión de mudanza se detenía en la acera. Bart salió de la casa, cargando una caja. Nuestros ojos se encontraron brevemente, y vi un destello de arrepentimiento en su mirada antes de que rápidamente apartara la vista. Jennifer lo siguió, apoyándose en el brazo de Cole. Ella miró hacia mi ventana, su expresión inescrutable. Mientras los observaba cargar el camión, los recuerdos inundaron mi mente, el día que nos mudamos, nuestra fiesta de inauguración, las innumerables cenas y domingos perezosos que compartimos. Por un momento, la duda se deslizó. ¿Estaba cometiendo un error? El timbre de la puerta sonó, sacándome de mi ensimismamiento. Abrí para encontrar a Sarah parada allí, una botella de champán en una mano y una mirada determinada en su rostro. Pensé que podrías necesitar apoyo moral, dijo, entrando. Sonreí agradecida. No tienes idea. Nos sentamos en la cocina, observando los acontecimientos a través de la ventana. Sarah nos sirvió una copa de champán a cada una. Por nuevos comienzos, brindo, mientras chocábamos las copas. Bart apareció en la puerta. Natalie, ¿podemos hablar? Solo un minuto. Sarah me apretó la mano y discretamente salió de la habitación. Me armé de valor, enfrentando a Bart. ¿Qué pasa? Pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Se pasó una mano por el cabello, luciendo perdido. Solo, quería decir que lo siento por todo. Nunca quise que las cosas terminaran así. Sentí un nudo en la garganta. Ni yo, Bart. Pero no podemos volver atrás. Asintió, sus ojos brillando.
Lo sé. Solo espero que algún día puedas perdonarme. Mientras se daba la vuelta para irse, lo llamé. Bart. Se detuvo, mirando hacia atrás. Espero que encuentres felicidad, dije suavemente. Una triste sonrisa cruzó su rostro. Tú también, Nat. Lo mereces. Y luego se fue. Observé desde la ventana mientras el camión de mudanza se alejaba, llevándose con él los restos de mi vieja vida. Sarah reapareció, envolviendo un brazo alrededor de mis hombros. ¿Cómo te sientes? Respire hondo. Honestamente, no estoy segura. Aliviada, triste, asustada, todo lo anterior. Asintió comprensivamente. Eso es normal. Pero, ¿sabes qué? Ahora eres libre. Esta es tu oportunidad de redescubrirte. Mientras sus palabras calaban, sentí una chispa de emoción encenderse dentro de mí. Tenía razón. Por primera vez en años, era verdaderamente libre de vivir la vida en mis propios términos. Pasamos el resto del día reimaginando la casa. Movimos muebles, discutimos colores de pintura y planeamos una renovación completa de la habitación de invitados, la antigua habitación de Jennifer, en una oficina en casa. Al caer la tarde, nos sentamos en el patio, disfrutando del pacífico silencio. El teléfono de Sarah sonó y sonrió mientras leía el mensaje. Así que, dijo, con un brillo travieso en los ojos, ¿recuerdas a mi colega David, del que te hablé? Asentí, curiosa. Bueno, ha estado preguntando por ti. Quería saber si te gustaría tomar un café algún día. Sentí un cosquilleo de nerviosismo y emoción. No sé, Sarah. ¿No es muy pronto? Negó con la cabeza. Es solo café, Nat. Sin presión. Pero podría ser agradable recordar que hay hombres buenos por ahí, hombres que te pondrán en primer lugar. Lo pensé por un momento, luego sonreí. ¿Sabes qué? Dile que me encantaría. Mientras Sarah respondía, miré al jardín, sintiendo una sensación de paz invadirme. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en meses, me sentí esperanzada. Esta casa, una vez símbolo de mi matrimonio fallido, ahora representaba un nuevo comienzo. Era mía, verdaderamente mía, para llenarla de nuevos recuerdos, nuevas amistades y, tal vez algún día, un nuevo amor. Levanté mi copa en un brindis silencioso al final de un capítulo y el emocionante comienzo de otro. Cualquiera que fuera el futuro, estaba lista para enfrentarlo de frente, más fuerte y más sabia que antes. Mientras el sol se ponía en este tumultuoso día, me di cuenta de que a veces el fin de un sueño es simplemente el comienzo de uno mejor, y no podía esperar a ver. 4 días después de haber sido hospitalizada por un accidente automovilístico, mi hija Karen me visitaba casi todos los días después de la escuela. Karen, ¿le dijiste a tu papá sobre mí correctamente? Sí, se lo dije. ¿No ha venido a verte? A pesar de que su esposa estaba hospitalizada, Toby, mi esposo, no había venido ni una sola vez. Me sentí un poco triste por su frialdad. 2 días después, mientras Karen me visitaba porque no tenía clases, apareció de repente mi mejor amiga, Naomi, en la habitación del hospital. Pobrecita, tuviste un accidente, ¿verdad? No le había contado a Naomi sobre el accidente, así que, ¿cómo lo sabía? Luego, Toby asomó la cabeza detrás de Naomi. Tenemos algo de qué hablar. Sin ninguna preocupación por mí, Toby continuó su historia. Me voy a casar con Naomi, así que divorciémonos. Lo anunció audazmente en la habitación del hospital. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Dije que amo a Naomi, nos vamos a casar, así que tú y Karen tienen que irse. Pensé que había oído mal, así que pregunté de nuevo, pero no podía comprender la situación repentina. Naomi, ¿qué significa esto? Significa exactamente lo que suena. Amo a Toby, ¿me lo darás? La expresión de Naomi era seria. ¿Es posible que alguien haga una solicitud tan egoísta?
Ignorando a los dos visitantes apasionados, mi hija estalló en carcajadas. ¿Qué? Ustedes dos no pueden casarse. Las palabras de Karen fueron bastante inesperadas. Yo, Chris Hadassin, disfruto viendo dramas de amor ligeramente complejos entre el trabajo y las tareas del hogar. Vaya, eso fue inesperado. Espera, ¿aquí termina? A menudo me encuentro exclamando en voz alta ante los giros en los dramas que veo sola. Llevo una vida sencilla con mi esposo y mi hija y tengo una buena relación con mis suegros que viven cerca. Estoy lejos de las historias llenas de drama que veo y llevo una vida ordinaria. Debido a que mi vida diaria es tan monótona, a veces desearía sumergirme en un drama. Mi esposo Toby es un tipo brillante, atlético y alegre, en lugar de un erudito. Le encantan las reuniones animadas y siempre estaba rodeado de gente en su juventud. Para mí, que era relativamente callada y estudiosa, él parecía deslumbrante y atractivo. Sin embargo, me he dado cuenta de que no es fácil cambiar la mentalidad desarrollada en la juventud. Aunque era encantador cuando éramos jóvenes, su personalidad inalterada a los 40 es un poco problemática. Lo que una vez admiré se ha convertido en una fuente de preocupación a medida que envejecemos. Mi preocupación reciente es la relación entre Toby y Karen. Karen prefiere el tiempo tranquilo en lugar de salir con amigos. No se viste de manera llamativa, sobresale en sus estudios y siempre está entre las mejores de su clase. Toby, que despreciaba estudiar, no puede entender la dedicación de Karen. Estaría bien si lo mantuviera para sí mismo, pero no puede evitar imponer sus puntos de vista. Siempre estás encerrada en tu habitación estudiando. Las chicas no necesitan estudiar para vivir. En lugar de perder el tiempo estudiando, ¿por qué no aprendes algo de encanto? Decía en voz alta para que Karen lo oyera mientras estudiaba. Papá, la gente ya no piensa así. Sin estudiar no puedo conseguir el trabajo que quiero. Es mi libertad elegir si estudio o no. A pesar de la réplica de Karen, Toby siempre comenta cada vez que la ve estudiar. Oye, Toby, ¿por qué no dejas de interrumpir los estudios de Karen? Ella lo está haciendo muy bien. Yo hice amigos y conseguí un trabajo sin estudiar. Jugar con amigos es más divertido y nunca te arrepentirás de ello. Toby, entregado a su nostalgia, no escucha. Karen se está cansando de las constantes interferencias de Toby. Mamá, ¿cuánto tiempo seguirá papá diciendo esas cosas? No puedo concentrarme ni siquiera si quiero estudiar. Lo siento, le digo que no te moleste, pero no escucha, no importa cuántas veces le diga que estudiar es importante. Como resultado, Toby y Karen chocan a menudo y yo tengo que mediar cada vez. Las interferencias de Toby no se detienen con Karen. Escucha, Karen está planeando ir a la universidad. Una chica no necesita estudiar. Toby continúa quejándose de Karen incluso frente a sus padres. Deja de decir que las chicas no necesitan estudiar. Hoy en día no importa si eres chica o chico. En lugar de criticar a los demás, ¿por qué no intentas estudiar de nuevo? Mis suegros, incapaces de soportar ver a su querida nieta negada, reprendieron a Toby. ¿Qué le pasa a todos? En los días en que sus padres lo regañan, las quejas de Toby empeoran y a menudo nos da el trato silencioso. Un día, mientras regresaba de hacer compras, alguien me llamó. Oye, ¿eres tú, Chris? Hace mucho que no nos vemos. ¿Me recuerdas? Wow, Naomi. ¿Vives aquí ahora? La que me llamó fue mi mejor amiga Naomi, que se había mudado de la prefectura después de graduarse de la secundaria. Naomi siempre estaba a la moda, con un extenso conocimiento de maquillaje y moda, y yo la admiraba en secreto. Aunque éramos opuestas en apariencia y personalidad, solíamos pasar el rato juntas. Solía enseñarle a Naomi, que era mala en los estudios, a cambio de consejos de moda. Después de que se mudó, nos mantuvimos en contacto a través de cartas, pero a medida que nos ocupamos con nuestras vidas sociales, las cartas disminuyeron. Fue realmente una reunión esperada durante mucho tiempo.
Sí, me casé y tuve un hijo allá, pero debido a algunos problemas, estoy de vuelta aquí. Debe haber sido duro. Lo fue, mi esposo me engañó. Oh, ¿puedo visitar tu casa algún día? Me encantaría ponerme al día. Claro, ven. Me encantaría charlar. Así, Naomi y yo reavivamos nuestra amistad y comenzamos a visitar las familias de cada una. Toby y Naomi, ambos animados y sociables, se llevaron bien rápidamente y se hicieron cercanos. Cada vez que Naomi visitaba, tenían conversaciones animadas como si fueran amigos de toda la vida. La hija de Naomi, al igual que ella, se preocupaba por la moda y tenía la misma edad que Karen. Cada vez que Naomi y su hija visitaban, Karen intentaba ser amigable, pero no parecía llevarse bien con ellas. Es impensable no estar interesada en la moda o el romance, y me llamó sencilla. Es más joven que yo, pero actúa de manera superior. Karen, frustrada, se desahogaba conmigo después de que se iban. Todos tienen su propia cosa, así que no te preocupes, estás bien como eres. Intenté consolarla, pero la hija de Naomi seguía molestando a Karen. A medida que Naomi y Toby se acercaban, la hija de Naomi también se encariñó con Toby y él lo disfrutaba. Naomi está teniendo problemas con sus luces. Voy a revisarlas en mi próximo día libre. Debe ser difícil para ella como madre soltera. Toby, compadeciéndose del hogar de madre soltera, a menudo ayudaba en la casa de Naomi. Toby es tan capaz y rápido. Seguiré pidiéndole ayuda. Naomi elogiaba a Toby frente a mí, halagándolo. Toby, halagado, se enamoraba más de Naomi y su familia. Naomi comenzó a visitarnos con menos frecuencia mientras Toby se ausentaba y ayudaba en su casa. Papá está visitando demasiado la casa de Naomi. ¿Realmente necesita tanta ayuda? No creo que Naomi sea indefensa. Ser madre soltera es difícil, tengo que ayudarla. La atención de Toby en la casa de Naomi hizo que tanto Karen como yo estuviéramos cada vez más descontentas. Incluso cuando insinué nuestro descontento, Toby no mostró signos de cambiar. Cuando fue a la casa de Naomi durante 3 días seguidos, Karen y yo no pudimos pasarlo por alto. Quiero que valores un poco más a nuestra familia. Naomi es solo una amiga, ¿sabes? No entiendo el pensamiento de papá. Entonces Toby, con un suspiro, dijo: Ojalá Naomi y su familia fueran mi verdadera familia en lugar de ustedes, personas aburridas. Nunca esperé escuchar esas palabras. Estaba tan sorprendida que no pude responder. Lo único que sucedió fue que mi afecto por Toby se desvaneció gradualmente después de ese incidente. La atmósfera en casa se enfrió por completo. Había poca conversación entre la pareja, solo lo mínimo necesario. Toby y Karen parecían aún más distantes que antes. No es de extrañar que las cosas terminaran así, pensé para mí misma. Mientras podamos vivir sin problemas, eso es suficiente. Con eso en mente, salí de compras. Fue cuando estaba de regreso montando mi bicicleta que sucedió. De repente, hubo un fuerte impacto y el sonido de los frenos. Cuando desperté, estaba tirada en el suelo. Había algo de conmoción a mi alrededor. Abrí los ojos suavemente, pero me tomó tiempo comprender la situación. Mi bicicleta había sido lanzada lejos y los artículos que compré estaban esparcidos por todas partes. Oh, he tenido un accidente. Justo después de pensar eso, el dolor recorrió todo mi cuerpo. Pude escuchar la sirena de una ambulancia a lo lejos. Aguantando el dolor, esperé pacientemente a que llegara la ambulancia. Incluso durante el transporte al hospital, el dolor hacía que mi conciencia se desvaneciera. Para cuando el tratamiento terminó y estaba en la habitación del hospital, Karen había llegado corriendo. «Mamá, ¿estás bien?» «Ah, Karen, lo siento por preocuparte. Tendré que estar hospitalizada por un tiempo. Me había roto la pierna derecha en el accidente. Solo me alegra que estés viva». Estaba realmente preocupada. «Espero que te recuperes bien».
Me sentí mal por preocupar a Karen. No recuerdo mucho sobre los momentos antes y después del accidente, pero estoy realmente agradecida de estar viva. Por ahora, me centraré en mejorar, y así comenzó mi vida en el hospital. En el cuarto día de mi hospitalización, Karen me visitaba casi todos los días después de la escuela, pero Toby no había venido ni una sola vez. Estoy segura de que sabe sobre mi accidente y que estoy en el hospital con una pierna rota, o tal vez Karen no le dijo porque no quería hablar con él. Karen, ¿le dijiste a tu papá sobre mi situación correctamente? Sí, se lo dije. ¿No ha venido papá a visitarte? No, ni una sola vez, pero está bien mientras se lo hayas dicho. El hospital debe haberlo contactado también. Papá debería al menos venir a visitarme, aunque solo tengamos las conversaciones mínimas en casa. Debería venir a visitar a su esposa hospitalizada al menos una vez. Me sentí un poco triste por la frialdad de Toby. 2 días después, Karen, que no tenía clases, me estaba visitando. Chris, pobrecita. Tuviste un accidente, ¿verdad? De alguna manera, Naomi, que no debería haber sabido, entró en mi habitación del hospital. Me preguntaba cómo lo sabía y luego Toby apareció tranquilamente detrás de ella. Finalmente pensé que había venido a visitarme, pero vino con Naomi. Supongo que está usando mi hospitalización como una excusa para encontrarse libremente con Naomi. No esperaba que trajera a Naomi, aunque no esperaba mucha preocupación. Oh, Naomi, viniste con él. Entonces Toby, que había estado en silencio, habló. Chris, tengo algo de qué hablar. Sin ninguna preocupación por mí, Toby continuó su propia historia. Me voy a casar con Naomi, así que divorciémonos. Karen y yo intercambiamos miradas, ambas inclinando la cabeza. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Pregunté de nuevo, pensando que había oído mal. Amo a Naomi. Nos vamos a casar, así que no podía entender lo que estaba diciendo en absoluto. Era como una escena de un drama que siempre veo. Pensé que no serviría de nada hablar con el emocionado Toby, así que decidí preguntar a Naomi. Naomi, ¿qué significa esto? Significa exactamente lo que suena. Amo a Toby. Lo necesito. Ustedes dos no se han llevado bien de todos modos, ¿verdad? ¿Por qué no me lo das? La expresión de Naomi era seria. ¿Existe algo tan egoísta? De todas las personas, mi esposo y mi mejor amiga. Una verdadera amiga no haría esto. Eres la única que pensó en ella como una amiga. ¿Qué quieres decir? Oye, Naomi. Después de que Toby la llamara, Naomi comenzó a hablar. Chris, siempre has sido sencilla desde el principio. Tú y yo no éramos compatibles, pero eras inteligente, así que me quedé cerca de ti porque era conveniente. Gracias a ti, aprobé esos exámenes en aquel entonces. Naomi solo me había visto como una herramienta conveniente, y yo era la única que pensaba en ella como una amiga. Sintiendo satisfacción, Naomi continuó. Toby y yo nos llevamos bien, y parece más feliz conmigo. Creo que soy más adecuada para ser su esposa. Naomi dijo esto con una sonrisa astuta y luego susurró en mi oído. Y parece que también tiene mucho dinero. Aparentemente, Naomi estaba atraída por el buen salario de Toby y fingió tener problemas para comenzar una aventura. Tenía la intención de echar a Karen y a mí y tomar mi lugar. Toby parecía haberse enamorado genuinamente de la seducción de Naomi. Con mi hospitalización, vieron la oportunidad perfecta para presionar por el divorcio mientras yo no podía moverme. Casi suspiré ante sus acciones imprudentes. No puedo creer que algo así me esté sucediendo. Naomi y Toby, con expresiones triunfantes, esperaban que me rindiera. Mientras observaba a los dos llevándose bien, estaba pensando en qué hacer. Entonces Karen, que había estado en silencio todo este tiempo, comenzó a reír. ¿Qué? Ustedes dos no pueden casarse. ¿Lo sabías, papá?
Las palabras de Karen fueron sorprendentes. Naomi está en medio de una mediación de divorcio por su propia aventura. Le están exigiendo mucho dinero de pensión alimenticia. Cuando nos volvimos a conectar, Naomi dijo que su esposo la había engañado, pero eso era una completa mentira. En realidad, fue la aventura de Naomi lo que llevó a que le dijeran que se separara y ahora está en medio de la mediación de divorcio. Durante esta mediación, estaba buscando su próxima base financiera y encontró a Toby. Naomi planeaba divorciarse de su esposo y esperar 6 meses para volver a casarse, asegurándose de que Toby se casara con ella. Además, tenía la intención de usar el dinero de Toby para pagar la pensión alimenticia a su esposo y a la esposa de su pareja de aventura, controlando las finanzas del hogar después de volver a casarse. Eso no es cierto. Realmente amo a Toby. Naomi alzó la voz, pero Karen continuó hablando con calma. La hija de Naomi me contó todo. Hablaba mucho. Al final, se burló de mí diciendo que mamá y yo seríamos abandonadas. Karen había sentido la relación entre Toby y Naomi, prediciendo este resultado. Había estado investigando utilizando a la hija de Naomi. La hija de Naomi miraba con desprecio a Karen, así que cuando Karen le contó sobre la crisis del divorcio, ella reveló todos los detalles familiares para sentirse superior. Gracias a eso, Karen aprendió sobre los planes de Naomi y estaba lista para usarlo como carta de triunfo cuando fuera necesario. Me impresionó la capacidad de mi hija para juzgar situaciones con calma y recopilar información. Quizás se deba a mi orientación diaria. El conocimiento sobre divorcios y juicios que obtuve de los dramas había dado sus frutos aquí. Aún siendo una estudiante de secundaria, pensé que mi hija tenía una impresionante percepción y capacidad de acción. Al darse cuenta de que su plan había sido expuesto, Naomi llamó frenéticamente a su hija. ¿De qué estás hablando? Has arruinado mi plan. Ahora estoy arruinada. Finalmente había encontrado una buena fuente de dinero. Naomi comenzó a discutir con su hija por teléfono. Al escuchar esto, Toby finalmente se dio cuenta de que había sido seducido por su dinero. ¿Qué? Estaba atónito y no encontraba palabras. Además, Naomi había elegido a Toby porque pensaba que era el presidente y, por lo tanto, muy rico. En realidad, Toby solo trabajaba en la empresa de sus suegros, pero había fingido ser el presidente para impresionar a Naomi. La habitual vanidad y extravagancia de Toby se habían vuelto en su contra. No pude evitar reírme de lo absurdo. Al darse cuenta del plan y las verdaderas intenciones de Naomi, Toby entró en pánico. Lo siento, Chris. Por favor, retira lo que dije antes. ¿Qué dijiste antes? La calmada pregunta de Karen hizo que Toby se pusiera nervioso. No quise decir el divorcio. Fue solo algo del momento. Mirando hacia abajo, Toby me miró a mí, que estaba escuchando en silencio. Chris, ¿estás escuchando? Sí, te escucho claramente. Incluso si fue engañado, no puedo perdonar a Toby por engañarme con Naomi. Si Toby tuviera algún sentido, esto no habría sucedido. Karen y yo sentimos lo mismo sobre no poder perdonar a Toby. Toby, al ver que no decíamos nada, finalmente habló. Pero ustedes dos no pueden vivir sin mis ingresos, ¿verdad? Sería difícil si nos divorciáramos. Mostró arrepentimiento por un momento, luego rápidamente comenzó a amenazarnos con lo difícil que sería la vida sin sus ingresos. Toby parecía pensar que Karen y yo no podíamos manejar sin él. Podemos vivir perfectamente bien sin ti, Toby. Como dijiste, divorciémonos y me aseguraré de informar a tus padres sobre todo lo que ha pasado. No, por favor no se lo digas. Te lo ruego, no lo hagas. No cambia lo que pasó. Por ahora, lo envié a casa y suspiré profundamente en la habitación del hospital. Me preguntaba cómo manejaría esta situación la protagonista de un drama, pero en el fondo ya sabía mi respuesta. Primero, necesitaba sanar mi pierna. Después de unos días, gracias a la rehabilitación,
Me volví hábil usando muletas. En casa, aún tenía que usar muletas, pero manejé mi vida diaria sin muchos problemas. Incluso después de ser dada de alta, Toby seguía pidiéndome que reconsiderara el divorcio, pero me mantuve en silencio y Karen lo culpaba cada vez que lo veía. Toby comenzó a sentirse incómodo en casa y empezó a vivir en un hotel. Unos días después, mis suegros vinieron a visitarme después de enterarse de mi alta. Chris, debiste haber pasado por un momento difícil. ¿Estás bien? Traje algunas comidas congeladas para ayudarte. Ella fue muy considerada con mi salud. Por cierto, Toby se tomó un día libre en el trabajo ayer. ¿No se siente bien? Bueno, en realidad está viviendo en un hotel ahora. Lo que pasa es... Les expliqué todo a mis suegros, desde el encuentro de Toby y Naomi hasta su aventura. Me engañó con mi amiga y luego vino al hospital con ella para pedirme el divorcio. Dijeron que querían que Karen y yo nos fuéramos para que pudieran vivir aquí juntos. ¿Es eso cierto? ¿En qué está pensando? Hay más. Expliqué que Naomi estaba en medio de un acuerdo de divorcio y cargada con deudas de pensión alimenticia y que tenía la intención de casarse con Toby para usar su dinero para cubrirlo. Para empezar, creo que fue un error que Toby se jactara de ser el presidente de la empresa. ¿Dijo que era el CEO? Eso es ridículo. No puedo creer que intentara abandonarte a ti y a Karen. Necesitamos hablar con él. Sí, necesitamos ponerlo en su lugar. Más tarde, llamamos a Toby a la casa de mis suegros para una discusión. Entonces, engañaste. Toby parecía avergonzado y permaneció en silencio. No solo engañaste, sino que también intentaste echar a Chris y Karen. ¿Qué te pasa? ¿Cómo pudiste intentar abandonar a tu esposa e hija? Finalmente, Toby habló. No es así. Fui engañado. Él afirmó que fue manipulado para querer el divorcio. Si hubiera sabido que ella buscaba dinero, no lo habría hecho. Todo es porque Chris se reconectó con ella. Toby intentó desviar la culpa. Al ver su falta de remordimiento, el rostro de mi suegro se tornó severo. ¿Estás diciendo que no es tu culpa? Engañar es engañar, y mentiste sobre ser el CEO. Pensé que podrías tomar el control algún día, pero ahora no puedo confiar en ti. Estás despedido. Mi suegro estaba furioso y anunció la desherencia de Toby. Mi suegra parecía disgustada. Estoy tan decepcionada de ti, Toby. Lo siento. No me pidas disculpas a mí, pídele disculpas a Chris. Chris, lo siento mucho, mucho. Por favor, dame otra oportunidad. Viendo que estaba a punto de ser desheredado, sentí un poco de pena por él. Si lo dejaba también, estaría completamente solo. Pero las palabras de mi suegra me dieron la resolución que necesitaba. Chris, haz lo que creas mejor. Estamos de tu lado. Sus palabras solidificaron mi decisión. Divorciémonos. No podemos volver a como eran las cosas. Por favor, reconsidera. No, ya he decidido. Me aseguraré de obtener la pensión alimenticia y el apoyo para los hijos. ¿Cómo llegamos a esto? Y así, procedimos con el divorcio. Unos días después, recibí una llamada de Naomi. Oye, mi esposo descubrió todo. Ahora tengo que pagar aún más. Esto es increíble. Durante su acuerdo de divorcio, el esposo de Naomi descubrió su aventura con Toby y aumentó su pensión alimenticia. También demandó a Toby por compensación. Toby terminó perdiendo la mayoría de sus activos en pensión alimenticia y apoyo para los hijos. El escándalo se extendió rápidamente en nuestra pequeña ciudad y Naomi encontró difícil vivir allí. Se mudó a una ciudad cercana pero luchó con su nuevo estilo de vida más pobre. Toby también comenzó una nueva vida, consiguiendo un trabajo en otro lugar. Su falta previa de ética laboral no ayudó y siguió fracasando en su nuevo trabajo. Frustrado, recurrió al juego,
cayendo en un ciclo vicioso de deudas. Un tiempo después del divorcio, Toby me llamó. Lo siento, pero no puedo hacer los pagos este mes. Estoy corto de dinero. Sonaba débil. Me sentí mal, pero no sabía cómo ayudar. Escuché de mis suegros que Toby también les había pedido dinero. Papá, ¿puedes prestarme algo de dinero? Estoy realmente luchando con las crecientes deudas y sin salida. Toby estaba desesperado, pero tanto mis suegros como yo nos negamos a ayudar. Esperaba que eventualmente dejara de jugar y pagara sus deudas de manera constante. Mientras tanto, Karen y yo continuamos teniendo una buena relación con mis suegros. Tal vez se sentían culpables por las acciones de Toby, pero su amabilidad fue un gran consuelo. Karen siguió estudiando mucho y logró ingresar a la universidad de sus sueños. Con mis ingresos y la ayuda de mis suegros, prosperó en la universidad y está en camino de convertirse en investigadora. ¿Cómo fue la historia de hoy? No olvides suscribirte a nuestro canal. Hoy, una vez más, fui objeto de comentarios sarcásticos de mi jefa Ingrid, quien tiene unos 10 años menos que yo, y de Tanner, miembro del equipo ejecutivo. Nunca pensé que simplemente hacer mi trabajo resultaría en tantas críticas. Para ser honesta, sentía que estaba llegando a mi límite y hasta el trabajo que amaba se estaba volviendo insoportable. Entendido. Entonces renuncio. No vendré a partir de mañana, dije mientras dejaba mi carta de renuncia, ya preparada, sobre la mesa y rápidamente salí de la oficina. Lo que pase con esa empresa a partir de ahora no es asunto mío. Sintiendo una sensación de alivio en lo más profundo, me di cuenta de que estaba en paz con mi decisión. Mi nombre es Sofía, soy una madre soltera de 55 años. Mi exmarido tuvo una aventura en sus 30 años, lo que llevó a conflictos maritales y eventual confrontación física, así que me divorcié de él para escapar. Mi hija Sarah, que todavía estaba en la escuela primaria en ese momento, recuerda esos días. Me dijo lo difícil que fue para ella verlo, lo que me confirmó que divorciarme fue la decisión correcta. Después de eso, me volqué en mi trabajo para criar a Sarah, saltando de trabajo en trabajo mientras las empresas cerraban. Tenía cuidado de no enfermarme, pero tenía que hacer todo lo posible por el futuro de Sarah. Quería que Sarah tuviera tantas experiencias como fuera posible, buenas o malas. No quería que ser madre soltera le quitara la felicidad. Eso es algo que siempre he deseado, incluso después de que se convirtiera en adulta. Sarah comenzó a quedarse más en casa, preocupada por mí. Ha estado ayudando con las tareas del hogar desde que era pequeña, lo que la hizo más madura que sus compañeros. Le he preguntado si se estaba esforzando demasiado, pero siempre sonríe y dice, si puede aliviar tu carga, mamá, no hay problema en absoluto. ¡Qué dulce niña! Ser testigo del crecimiento de Sarah de cerca y sentir felicidad me recuerda que no puedo volverme complaciente en nuestra situación. El novio a largo plazo de Sarah también me hizo sentir así cuando vino a saludarnos. Resultó ser un hombre amable que incluso ayuda con las tareas del hogar. Es por eso que necesitaba mejorarme también, pero honestamente, me preocupaba que mi edad me impidiera conseguir ofertas de trabajo. Afortunadamente, parece que he logrado encontrar una empresa que valora las habilidades administrativas de ventas que desarrollé en mi trabajo anterior. Además, está convenientemente ubicada cerca de nuestro apartamento, a solo 10 minutos a pie, con supermercados en las calles. Estamos sorprendentemente bien. Cuando le dije a Sarah que había conseguido un trabajo en ventas, lo cual se me da particularmente bien, pareció muy aliviada. Recuerdo que tenía alrededor de 43 años cuando me uní a la empresa. Siendo considerablemente mayor, sentí que no ser uno de los nuevos empleados más jóvenes era una desventaja. Sin embargo, al entrar en la sala de reuniones de la empresa, vi a otra nueva empleada. Intercambiamos saludos corteses y ella sonrió e inclinó la cabeza en respuesta. En ese momento, interactuamos como nuevos compañeros de trabajo. Su nombre era Ingrid, de 33 años. Ahora, 10 años después, es mi jefa.
A pesar de la diferencia de edad de 10 años, no pude evitar pensar que había sido criada bien, basándome en cómo se sentaba graciosamente en su silla. Siempre tenía un maquillaje sutil, su sonrisa era tan encantadora y la envidiaba por ello. Pensé que era una chica tan agradable y esperaba llevarme bien con ella. Simplemente hablar con Ingrid era agradable. Me preguntaba cuándo fue la última vez que me sentí así con alguien. Honestamente, tenía una muy buena impresión de Ingrid, pero tal vez era demasiado pronto para juzgar a alguien sin conocer su carácter. Después de unirme a la empresa, pasé por una capacitación adecuada y comencé a trabajar junto a mi colega Ingrid. Ella hablaba de sus días universitarios y esperaba utilizar lo que había aprendido. Realmente era una trabajadora muy esforzada. Ver a Ingrid tan dedicada a su trabajo me inspiró a dar lo mejor de mí mientras pasaban los días ocupados. Antes de darme cuenta, habían pasado unos 5 años. Un día, durante una asamblea matutina en marzo, nuestro jefe en ese momento dijo: «Tengo un anuncio que hacer a todos». Ingrid entonces dio un paso adelante, sonrió suavemente e inclinó la cabeza. «A partir de abril, asumiré una posición de liderazgo. Por favor, agradecería todo su apoyo». Después de que Ingrid terminó su saludo, hubo una ronda de aplausos de todos los empleados. Convertirse en gerente no era algo inusual, pero ¿por qué parecía que todos los empleados estaban del lado de Ingrid? Tenía mis dudas, pero parecía apropiado celebrar este momento. Yo también aplaudí más fuerte de lo habitual, felicitando a Ingrid por su nuevo puesto. Para abril, cuando Ingrid cumplió 38 años, había hecho una transición fluida a su rol de gerente supervisando a todo el personal. Como ex colega, ya no tenía que ser cautelosa alrededor de Ingrid, quien había sido promovida antes. Sin embargo, desde la promoción de Ingrid, comenzó a menospreciarme. Ya sea relacionado con el trabajo o incluso durante los descansos, me dejaba montones de documentos. «Tienes una carrera más larga que yo, así que deberías poder terminar esto fácilmente, ¿verdad?» «Buena suerte, Sofía», dijo Ingrid con una risa despectiva mientras me entregaba el trabajo. Además, al revisar los documentos, encontré currículums de nuevos empleados, lo que me hizo preguntarme si tenía la intención de darme un papel de reclutamiento. No podía entender lo que estaba pensando. Los documentos contenían muchos elementos necesarios para el trabajo administrativo, no solo las tareas que se suponía que debía hacer originalmente, sino también deberes como oficial de reclutamiento, y parecía que no escucharía ninguna queja que pudiera tener. Sin embargo, mi jefe anterior había reconocido mis habilidades. Gracias a él, se me confiaron tareas administrativas de ventas. Sentí una inmensa gratitud hacia mi jefe anterior, quien se centró en desarrollar las habilidades de cada persona en función de sus fortalezas. Con gratitud, he estado haciendo un esfuerzo por completar mi trabajo diligentemente. No pude evitar pensar que delegar trabajo en alguien sin considerar sus sentimientos era cuestionable. Además, algunos de los documentos incluían tareas que Ingrid se suponía que debía hacer ella misma. ¿Qué está pasando? Confundida, decidí preguntarle a Ingrid al respecto. Sin embargo, las palabras que salieron de su boca eran increíbles. «Has estado trabajando más tiempo que yo, ¿no? Si no puedes hacer esto, no tiene sentido trabajar en absoluto». La noción de que Ingrid delegara sus tareas a una subordinada, además de la cantidad excesiva de trabajo, comenzó a despertar enojo dentro de mí. Pero causar una escena no resolvería nada. Logré una sonrisa gentil y le dije a Ingrid: «Veo que me diste el trabajo porque he estado aquí más tiempo, ¿verdad? ¿Pero no crees que es extraño pasar tus propias tareas a otra persona?» Ingrid, con una expresión arrogante, se rió de mis palabras. «Soy tu superiora. Agradecería que dejaras de replicar. ¿Qué clase de actitud es esa?». La conducta de Ingrid había cambiado completamente desde su promoción. Era como si se hubiera convertido en una persona diferente. La razón de este cambio se haría clara más adelante, pero en ese momento, no tuve más remedio que reprimir mi enojo.
Quería expresar mis quejas, pero siendo una empleada, no podía permitirme el lujo de ser despedida. A pesar de mis sentimientos encontrados, tuve que soportarlo. Un día, nos informaron durante la asamblea matutina que un ejecutivo nos visitaría. ¿Un ejecutivo? Me preguntaba qué tipo de persona sería. Luego, poco después de las 10 de la mañana, entró un hombre desconocido. Estaba vestido con un traje negro y su cabello estaba bien peinado. No se veía llamativo, pero su mirada aguda era algo intimidante. De pie frente a los empleados, se presentó como Tanner, presumiblemente de la misma edad que Ingrid. Serviré como ejecutivo aquí. He sido asignado a esta empresa a partir de hoy. Espero trabajar con ustedes. Tanner se inclinó cortésmente y mostró una sonrisa de negocios, encantando a muchas de las empleadas. Era difícil imaginar a alguien que no le gustara a primera vista. Sin embargo, basado en mi experiencia, los hombres como él siempre tienen dos caras. Pensé esto porque mi exmarido también tenía una sonrisa encantadora. Era considerado, participaba voluntariamente en las tareas del hogar y parecía amable. Sin embargo, descubrí su infidelidad mientras preparaba la cena un día, al escuchar una llamada que él afirmaba era de trabajo pero en realidad era con otra mujer. Si hubiera sido trabajo, su expresión se habría vuelto seria, pero en cambio, parecía felizmente comprometido. Esto llevó a una confrontación, peleas y eventualmente al divorcio. Afortunadamente, había consultado a un abogado antes de nuestro divorcio, lo que llevó a una reclamación exitosa de compensación en el acuerdo de divorcio, lo que me ayudó a criar a Sarah hasta que se convirtió en adulta. De alguna manera, tenía que agradecer a mi exmarido infiel. Volviendo a la historia de la empresa, parecía que Ingrid, mi jefa, y Tanner, el ejecutivo, comenzaron a pasar más tiempo juntos. No estaba segura, así que decidí preguntarle a uno de los empleados durante el almuerzo. Resultó que Ingrid y Tanner estaban en una relación. Entonces, se les consideraba una pareja en sus 40 años. Desde mi perspectiva, eran una pareja 10 años más joven. No quería interferir con su romance, pero estaban coqueteando abiertamente frente a todos, sin importar si era durante el trabajo o en su tiempo privado. Honestamente, deseaba que guardaran esas muestras de afecto para fuera del trabajo. Sentía que estaban presumiendo su relación. Recordar los tiempos con mi exmarido casi me hizo llorar. Ingrid se me acercó, presumiendo con unas... A pesar de todo, Ingrid y yo éramos excolegas. A ambas nos gustaba decir lo que pensábamos, así que a menudo teníamos conversaciones honestas. Sin embargo, Ingrid me miraba con una sensación de superioridad, recordando cuando nos unimos a la empresa. A medida que Ingrid y Tanner asumieron sus nuevos roles y pasaron otros 5 años, entré en mis 50 años y de repente comencé a experimentar dolor por todo el cuerpo. Gracias a eso, terminé yendo al hospital, donde me recetaron medicamentos. Sin ellos, no habría podido mantener mi salud. Por ejemplo, si decía que me sentía mal y necesitaba un día libre, me llamarían persona mayor, y si pedía ayuda porque estaba luchando, me dirían que después de trabajar tantos años, debería poder manejarlo. Deseaba que pudieran ser más considerados. ¿Hablar me haría despedir? Hay casos en los que las personas son despedidas por capricho de su jefe. Para empeorar las cosas, Ingrid anunció públicamente mi edad a todos los empleados, retratándose a sí misma como una mujer joven y atractiva. Justo cuando mi enojo alcanzaba su punto máximo, Ingrid y Tanner se acercaron a mi escritorio, con Ingrid sentándose groseramente en él, mirándome agudamente. Ingrid se rió burlonamente y dijo, ¡qué miedo! Tanner, de pie a su lado, creía solo lo que Ingrid decía y me miraba con desprecio. ¿Qué quieres?, pregunté, escuchando su solicitud. Sin embargo, las palabras que salieron de sus bocas eran increíbles. ¿No crees que es hora de un cambio generacional? Después de todo, los jóvenes deberían estar haciéndolo, y hay muchos reemplazos para una mujer mayor como tú.
Exactamente, el trabajo debería dejarse a personas más jóvenes como nosotros. Al escuchar esto, me sorprendí, pero me di cuenta de que era mejor dejar un lugar de trabajo así. Mirándolos, sonreí ampliamente y dije, entendido. Entonces renuncio. No vendré a partir de mañana. Dejé mi carta de renuncia preparada sobre la mesa y rápidamente salí de la empresa. Lo que pase con esa empresa a partir de ahora no es asunto mío. Pensando esto, sentí una sensación de alivio en lo más profundo. Al regresar a casa, inmediatamente contacté no solo a Sarah sino también a mi mejor amiga Karen. Solo quería sentirme en paz ahora. Quería que escucharan lo que había sucedido en el lugar de trabajo que acababa de dejar. Cuando llamé, ambas me alentaron, diciendo, lo hiciste bien, y no pude detener las lágrimas de alegría. Sarah mencionó que tenía un trabajo importante que terminar, pero vendría en cuanto terminara. Mientras tanto, Karen dijo que vendría de inmediato, así que actualmente estoy esperando en casa. Aproximadamente una hora después, el sonido del timbre me despertó. Me había quedado dormida esperando, tal vez debido al agotamiento del trabajo. Mirando por la mirilla de la puerta, vi a Karen parada allí. Cuando abrí la puerta, Karen me abrazó, luciendo preocupada. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres decir con qué pasó? Te he estado diciendo desde la secundaria que me consultes antes de llegar a tu límite. Karen estaba visiblemente molesta, casi como una madre para mí, lo que me hizo estallar en carcajadas. Es tan amable, como una hermana confiable. Es reconfortante, pero sabía que este no era el momento de estar completamente en paz, ya que fue por culpa de esos dos que tuve que renunciar a mi trabajo. Si quiero que Sarah sea feliz, sería incorrecto no ponerme de pie ahora. Como madre, debería poder superar incluso los mayores obstáculos. Está bien. Estaré bien. Viéndome intentar recuperar la compostura, Karen, que sabe ser educada cuando vienen invitados, dijo que le gustaría un poco de té si tenía alguno. Me apresuré a preparar el té y lo vertí en tazas. No has cambiado, Sofía. ¿Qué es eso, un reproche? No, lo dije en un buen sentido. Que me dijeran esto en un momento así era mentalmente desafiante. Si se decía de manera positiva, entonces no había problema. Preparé mi propia taza de té y me senté en el sofá. Entonces, ¿puedes contarme sobre este colega y el ejecutivo? La mirada seria de Karen me hizo darme cuenta de que quería escuchar toda la historia. Decidí contarle a Karen todo lo que había sucedido con Ingrid, Tanner, como Ingrid, que era 10 años más joven que yo y es colega, se convirtió en jefa en la empresa, como Tanner se convirtió en ejecutivo en la misma empresa alrededor de ese tiempo y como esos dos aparentemente comenzaron a salir. Luego, mi acoso aumentó. Después de escuchar todo, Karen se molestó visiblemente, su inquietud intensificándose, un hábito suyo cuando está enojada, que ha tenido desde que éramos jóvenes. Su esposo le ha dicho que trabaje en ello, pero es un hábito difícil de romper. Saber que Karen estaba enojada en mi nombre era reconfortante. No era la única molesta. Atrapada en mis sentimientos, Karen de repente me agarró del hombro y dijo, ven a trabajar en mi hotel. ¿Qué? Me sorprendió la oferta repentina de Karen. De hecho, había trabajado en el hotel de Karen hace mucho tiempo, cuando estaba en mis 30 años. Han pasado unos 20 años desde entonces, así que asumí que los padres de Karen se habrían olvidado de mí. Pero eso es lo que pensé. Karen mencionó que sus padres querían contratarme, creyendo que el hotel se volvería más animado conmigo allí. El trabajo en el hotel no solo se trataba de ventas. Incluía limpieza, cocina y trabajo en la recepción. Había experimentado una variedad de tareas allí y realmente disfruté ese tiempo. Fue muy gratificante ser agradecida con una sonrisa por los huéspedes cuando se iban. Había estado esperando hacerlo de nuevo, así que esta oferta era muy bienvenida y apreciada. Pero, ¿realmente estaba bien? ¿Moverme a otro trabajo tan pronto después de renunciar al anterior no sería un problema?
Incluso si me daban la bienvenida, no quería terminar siendo menospreciada como antes. Cuando expresé estas preocupaciones, Karen me aseguró que, dado que era la recomendación de sus padres, no necesitaba preocuparme por ese aspecto. Sintiéndome segura de que podría trabajar en el hotel sin preocupaciones, Sarah regresó a casa. Le expliqué la situación a Sarah y se enojó tanto como Karen. No perdonaré a esos dos. Mamá merece ser feliz, dijo. Gracias, dije, abrazando a Sarah. También mencioné que mi próximo trabajo podría ser en el hotel donde Karen es la gerente. Sarah respondió con entusiasmo, yo también lo haré. Aparentemente, había decidido renunciar a su trabajo a partir de mañana. Con eso resuelto, Sarah y yo comenzamos a prepararnos. Karen mencionó que había un dormitorio cerca del hotel para empleados, raramente usado, y nos ofreció mostrárnoslo. Soy afortunada de tener una amiga tan grandiosa. Karen es demasiado buena para mí. Mientras me sentía conmovida, logramos hacer la mayor parte de nuestros preparativos. Al día siguiente, cuando sonó el timbre y abrí la puerta, allí estaban Ingrid y Tanner con expresiones angustiadas. ¿Qué quieren? Si estaban allí para quejarse de no poder manejar el trabajo que dejé atrás, no me interesaba. Y por supuesto, incluso si me pedían que regresara a la empresa, no tenía intención de hacerlo. Sin embargo, inmediatamente comenzaron a disculparse profundamente. Incluso estaban llorando en mi puerta, suplicando ayuda. Decidí al menos escucharlos y los invité a entrar. Ingrid y Tanner estaban completamente abatidos, el par que una vez me menospreció ahora en silencio y con la cabeza gacha. La visión de este cambio era divertida, pero contuve la risa. No había prisa por escuchar su historia. Solo para que quede claro, he renunciado a la empresa, así que ahora son solo extraños para mí. Pero recuerden, he grabado todas sus acciones y palabras hacia mí, les dije, mostrándoles las grabaciones en mi teléfono móvil. Este consejo vino de Karen cuando todavía estaba empleada, sugiriendo que grabar podría servir como evidencia si fuera necesario. Resultó ser bastante efectivo contra los dos. Basta. Estaba equivocada. Fue un error menospreciar a las personas. Eso no es todo, ¿verdad? Intentaste atraer a todo el personal a tu lado llevándolos a tiendas de lujo, ¿no? Ingrid lucía sorprendida y con los ojos muy abiertos, como diciendo ¿cómo supiste eso? No pude reunir pruebas sólidas, pero logré escuchar una historia de uno de los empleados, que grabé. El empleado, un hombre, me dijo que salió a cenar porque Ingrid lo sedujo con su encanto. Siendo soltero, tenía algunas expectativas, pero se disolvieron justo después de la comida sin ningún progreso. Ingrid obtuvo un aumento y él sintió que no había crecido en absoluto, lo que lo decepcionó. Había rumores de otros hombres involucrados con Ingrid. Tales historias parecían haberse convertido en un rumor. Cuando expliqué todo esto, Ingrid estaba demasiado sorprendida para decir algo. Tanner, por otro lado, era el que no podía contener su enojo, gritando sobre la presencia de otros hombres. Respondí fríamente, tú eres el indicado para hablar. La asignación de Tanner a nuestra empresa se debió a que su infidelidad fue expuesta en su trabajo anterior. Se suponía que debía enfriarse, enviándolo a un departamento de ventas dominado por hombres, pero su inclinación por las mujeres solo floreció. Solo era cuestión de tiempo antes de que el presidente se enterara. Sabía esto por una conversación que tuve con el presidente, que también grabé. Después de reproducir todas mis grabaciones para ellos, se quedaron en silencio. Sin embargo, tenía algo que quería preguntar, entonces, ¿qué quieren exactamente? Sorprendidos por mi pregunta, se movieron incómodamente. Tanner habló por una Ingrid muda, estamos en problemas sin un gerente de contratación, así que esperábamos que, ya sabes, volvieras. De ninguna manera. Ahora es tu trabajo. Ya he encontrado otro lugar para trabajar, comenzando hoy. No pueden exigir nada de un ex empleado, ¿verdad? La renuncia es un derecho otorgado.
Si intentaban quitarme ese derecho, tendría que actuar contra ellos como una empresa negra. Al escuchar esto, suplicaron, por favor, no eso. En pánico, les grité que se fueran y los eché. No quería tener nada que ver con ellos nunca más. Sanar las heridas que me causaron sería difícil. Cerrando la puerta, dejé escapar un profundo suspiro de alivio, las lágrimas brotando mientras finalmente sentía que todo había terminado. Luego, el empleado que me ayudó con la grabación se puso en contacto conmigo. Ingrid y Tanner volvieron a la empresa y aparentemente buscaron al presidente, pidiendo que se revocaran sus roles gerenciales y ejecutivos. Confesaron todo, expresando preocupación por mí. El jefe anterior era el presidente actual, quien había expresado preocupación por mi salud. Prontamente, se nombraron nuevos supervisores y ejecutivos entre otros empleados. El presidente mencionó que, en adelante, se tendría cuidado para asegurar que el trabajo pudiera hacerse de manera más pacífica. Esto se comunicó a todos los empleados por el presidente durante una reunión matutina, llevándome a estar segura de su verdad. Ingrid y Tanner, ahora degradados a empleados regulares, estaban trabajando arduamente. Tanner, volviendo a ser empleado por primera vez en un tiempo, admitió que no se había dado cuenta de lo difícil que era. Menospreciar a las personas es una lección que se aprende de la manera difícil. Lo que va, vuelve. Ser serio acerca del trabajo no solo es natural, sino crucial. Más tarde, me hice responsable de la limpieza en el hotel. Cuando expresé el deseo de probar algo diferente de las ventas, Karen estuvo de acuerdo de inmediato. Sarah se unió a mí, convirtiéndose en la cara del hotel en la recepción. El esposo de Karen, un chef, tenía varios aprendices, formando un equipo de 5. Al probar su cocina, pensé que era celestial. A medida que nos asentamos en la vida en el dormitorio, Sarah y yo nos encontramos discutiendo temas más positivos. Disfrutar de las sonrisas de nuestros huéspedes hizo de este trabajo el más reconfortante. Sarah dijo, me alegra por ti. Para Sarah, mi felicidad era todo lo que importaba. Queriendo apoyarme y ser segura de por vida, ya no te necesitamos. Nos estamos divorciando. Tan pronto como 200,000 pesos de indemnización por despido se procesaron, mi esposo William de repente mencionó el divorcio. Entendido. Vamos a divorciarnos. ¿Qué? Después de eso, estaba decidida a hacer que la vida de mi esposo fuera un infierno. Yo, Olivia, tengo 67 años. Mi difunto padre dirigía una empresa y me crié sin necesidad, como la hija de un presidente desde una edad temprana. En ese momento, no tantas personas iban a la universidad, y yo no fui la excepción, yendo a un colegio universitario. Después de graduarme del colegio universitario, papá mencionó el tema del matrimonio. La pareja era el hijo del entonces vicepresidente ejecutivo de la empresa de papá, William, que era 2 años más joven que yo. Nunca había considerado el matrimonio, pero por respeto a papá, acepté al menos conocer a William. El William que conocí por primera vez el día del encuentro era un joven amable con una sonrisa amable. Heredado del vicepresidente ejecutivo, William solo tenía 20 años en ese momento. Sin embargo, sus historias de trabajar en una empresa local después de graduarse de la escuela secundaria eran muy emocionantes para mí, que solo conocía la vida estudiantil. Sabía mucho más que yo, y William parecía confiable y brillante. Así, dentro de medio año desde las conversaciones matrimoniales que inicialmente no me interesaban, nos casamos sin problemas. Poco después, William cambió de trabajo a la empresa de papá. Aunque luchó con el cambio en el tipo de trabajo, trabajó arduamente. Nuestros 3 hijos, ahora adultos, han comenzado sus propias familias y viven de manera independiente. Con los hijos habiendo dejado el nido, nuestra casa se sentía de repente espaciosa, y estaba disfrutando de vivir solo con William nuevamente después de mucho tiempo. Ahora, con papá ido y la empresa confiada a personas de confianza,
William, que había trabajado allí durante 45 años gracias a papá, finalmente enfrentaba la jubilación obligatoria este año. Gracias a sus largos años de servicio, una vez que se procesara la indemnización por despido, habíamos planeado ir de viaje a unas termas o algo así. En el último día de trabajo de William, estaba ocupada preparando una celebración a lo grande con nuestros hijos invitados. Vaya, mamá, realmente te esmeraste con la comida. Papá se jubila, ¿eh? Tiene que encontrar un pasatiempo para que no se aburra y envejezca. El abuelo va a tener todos los días libres ahora, eso es agradable. Nuestra hija mayor incluso trajo a sus hijos, haciendo que la espera de la llegada de William fuera animada. Sin embargo, el invitado de honor no regresó, no importa cuán tarde fuera. A medida que pasaba el tiempo y no podíamos contactarlo, decidimos disolvernos por la noche, calmando a los preocupados hijos al sugerir que podría estar celebrando con sus compañeros de trabajo. Me sentí mal por los hijos que condujeron hasta aquí después del trabajo, pero los envié con la comida preparada como souvenirs, diciendo, vamos a celebrar juntos nuevamente de manera adecuada otra vez. Sola en casa, miré el teléfono durante horas, pero aún no había contacto. Continué esperando en la sala de estar el regreso de William, pero no regresó ni siquiera por la mañana. Los mensajes de preocupación seguían llegando de los hijos. Con la situación sin cambios, dejé de responder a esos mensajes y traté de llamar a William nuevamente. El teléfono sonó durante mucho tiempo. ¿Podría realmente ser algo? Pensando esto, hice la cuarta llamada y finalmente el teléfono se conectó. Olivia, eres realmente persistente. La voz al otro lado del teléfono era de William, sonando ligeramente molesto. Hola, eso es bueno. Todos están preocupados. ¿Dónde estás? Le conté sobre intentar celebrar su jubilación ayer con los hijos reunidos y cómo estábamos preocupados porque no podíamos contactarlo. Sin siquiera un murmullo para indicar que estaba escuchando, no pude evitar preguntarle su paradero nuevamente. Entonces, ¿dónde estás? No lo sabrías. Me he jubilado de mi trabajo y he decidido vivir libremente, así que alquilé un nuevo lugar. ¿Qué? ¿Alquilaste un lugar? Las palabras inesperadas de William me hicieron preguntar nuevamente. Entonces, William comenzó a reír por teléfono. Te lo diré ahora. ¿Por qué crees que me casé contigo? Para entrar en la empresa de tu papá y aprovechar las buenas partes. Obviamente, sin embargo, fue inesperado para mí que tu papá no me diera el puesto de presidente, sino a otra persona, a pesar de todo el esfuerzo que puse para complacerlo. Eso es duro. Después de 45 años de matrimonio, la verdadera naturaleza del hombre con el que había estado era tan vil que me sentí mareada. Enfurecida por cómo menospreciaba a papá, abrí la boca para decir algo, pero interrumpiéndome, William continuó con arrogancia. Bueno, yo, que no fui a la universidad y me uní a una empresa pequeña, logré ascender a vicepresidente ejecutivo al casarme contigo. Lo hice bien. Tú y tu papá me han servido bien. Pensar que siempre pensaste así. Eres el peor. Impulsada por la frustración y la incredulidad, me encontré diciendo palabras despectivas a William por primera vez en nuestro matrimonio, palabras que nunca me permití decir, sin importar cuán enojada estuviera con él. Sin embargo, William parecía completamente indiferente a mis palabras. Cuanto peor, mejor. Estoy de buen humor ahora con un nuevo lugar sin ti y 200,000 pesos de indemnización por despido en mano. Luego, con una tos exagerada, declaró claramente, eso significa que ya no eres necesaria. Nos estamos divorciando. Podía imaginar la cara engreída de William mientras decía esto por teléfono. Sería una mentira decir que no estaba furiosa. Sin embargo, ahora que él había mencionado el divorcio, estaba más que feliz de estar de acuerdo, como si la fortuna finalmente se hubiera vuelto a mi favor. Entendido. Vamos a divorciarnos. ¿Qué? Mi respuesta pareció sorprenderlo, ya que preguntó nuevamente con una voz extraña.
El divorcio está bien. ¿Debo enviar los papeles de divorcio o vendrás a firmarlos? William pareció sorprendido por mi respuesta calmada, pero rápidamente recuperó su arrogancia. No quiero volver a ver tu cara. Te daré la dirección, así que envíalos. Respondí al comentario despectivo de William y anoté la dirección. De hecho, estaba en una área completamente diferente, ni su ciudad natal ni donde vivíamos. Aparentemente, había alquilado una casa en un terreno completamente nuevo. Más tarde, envié los papeles de divorcio con mi firma a la nueva casa de William. Unos días después, llegó una notificación de que los papeles de divorcio habían sido procesados a nuestra casa. Saber que el divorcio estaba finalizado trajo cierto alivio a mi pecho. Luego, como si estuviera cronometrado, llegó una llamada. Hola, como era de esperar, era mi ahora exmarido William en la línea. ¿Recibiste la notificación también? Ahora que oficialmente somos extraños, pensé que deberíamos resolver los asuntos financieros adecuadamente. Todo lo que recibí fue una cantidad fija para los gastos de vida. Tú eras la que administraba todo. No había objetos de valor como tarjetas de débito en la casa. William debe tenerlo todo ahora. Me pregunté si un divorcio así significaba dividir todo a la mitad. Mientras organizaba mis pensamientos, soy consciente de eso, prefació William. La hipoteca de la casa está pagada, y como tú estás viviendo allí, puedes tenerla. No habrá otra distribución de bienes, así que haz lo que quieras con la casa. ¿No hay distribución de bienes? ¿Qué pasa con los ahorros y la indemnización por despido? No hay ahorros. Por eso te estoy dando la casa. Sé agradecida. Ya fuera que realmente no hubiera ahorros, no lo sabía, pero de esta manera William había logrado huir con los 200,000 pesos completos de su indemnización. 2 años y medio después de estos eventos, continué viviendo tranquilamente en la casa que me dieron, evitando cualquier contacto con mi exmarido. Mis hijos, al escuchar los detalles del divorcio, estaban furiosos, sugiriendo que confrontara a papá o consultara a un abogado. Pero les agradecí y les insistí que quería vivir tranquilamente ahora. Me costó bastante esfuerzo calmar su enojo, pero recientemente, mi exmarido ya no es un tema de conversación. Hoy, mi teléfono ha estado sonando sin parar desde la mañana. Incluso sin contestar, sabía que debía ser William porque, 2 años y medio después del divorcio, finalmente había comenzado mi venganza contra William. Debe estar cada vez más irritado ahora. Decidí finalmente contestar el teléfono cuando las llamadas comenzaron a llegar con más frecuencia. ¿Finalmente te llegó? Lamento la espera. Inmediatamente después de confirmar al interlocutor, pronuncié la línea que había estado esperando tanto tiempo. Estoy reclamando compensación por infidelidad durante nuestro matrimonio. De hecho, William había estado teniendo una aventura con una subordinada en su empresa justo antes de su jubilación. Me enteré de esto e inmediatamente comencé a reunir pruebas, planeando divorciarme después de su jubilación. Sin embargo, convenientemente para él, William ocultó su aventura e inició el divorcio, dejando atrás una casa vieja mientras se llevaba toda la indemnización por despido. Aunque el divorcio en sí era algo esperado, estaba decidida a hacerle pagar por sus acciones egoístas y cobardes hasta el final. Ahora, pudiendo reclamar compensación tanto de él como de su pareja en la aventura, sentí un inapropiado deleite de que el comienzo finalmente había llegado. William, al otro lado del teléfono, han pasado más de 2 años desde que nos divorciamos. No hay forma de que puedas reclamar compensación, sonaba irritado. Sin embargo, ya había consultado a un abogado y enviado una carta certificada a ambos. La compensación por infidelidad se puede reclamar dentro de los 3 años de haberse enterado del hecho. Le expliqué esto cuidadosamente y en detalle. William y su pareja en la aventura, confiados de que habían logrado ocultar su secreto, o quizás complacidos con el divorcio inminente, habían proporcionado inadvertidamente amplia evidencia en un corto periodo al ser investigados. Así,
Debido a que el periodo de investigación fue corto, incluso 2 años y medio después del divorcio, aún había tiempo suficiente para reclamar compensación. Había estado esperando este momento. La reclamación era de 60,000 pesos cada uno de ellos, citando infidelidad repetida a pesar de tener 3 hijos conmigo y la otra mujer sabiendo que William estaba casado. Recibí la reclamación, así que discútanlo con su esposa y contacten a mi abogado la próxima vez, no a mí. No voy a pagar por algo que sucedió hace tanto tiempo. Ignoré las diatribas de William y colgué el teléfono. Desde entonces, había configurado el número de William y números desconocidos para silenciar, pero un día, William de repente apareció en mi casa. Me encontré con él parado aturdido frente a la entrada cuando regresaba de hacer compras. Al verme, William miró de la casa a mí y quedó desconcertado. ¿Reconstruiste este lugar? Parecía sorprendido por la apariencia renovada de nuestra casa. ¿Qué importa para ti ahora?, dije, ignorándolo y tratando de entrar a la casa. Entonces, William levantó la voz como si recordara algo: no voy a pagar ninguna compensación, solo para que lo sepas. Comenzó a hacer una escena frente a la entrada. Preocupada por las miradas de los vecinos, lo dejé entrar a regañadientes. Hablemos adentro. Una vez dentro, William miró la habitación con rudeza. Para interrumpir su mirada desagradable, hablé. Se ha renovado bien, ¿verdad? Hice una remodelación completa justo después de que te fuiste. Ja. ¿De dónde sacaste el dinero? No hay forma de que una ama de casa como tú pudiera permitirse tal cantidad. William instantáneamente se enfureció, exigiendo saber de dónde provenía el dinero. Su temperamento rápido no había cambiado desde que estábamos casados. Sin sentir la necesidad de ocultarlo, honestamente le dije que había sido propietaria de bienes raíces heredados de papá desde hace mucho tiempo. Entonces, la conducta de William cambió, exigiendo su parte. Si tenías esos ingresos durante nuestro matrimonio, debería ser parte de la distribución de bienes. Calcularé y reclamaré la mitad. De hecho, como lo ocultaste de mí, agregaré un cargo por mora del 20%. Me sentí horrorizada por su codicia, pero le expliqué pacientemente. Mira, solo puedes reclamar la distribución de bienes dentro de los 2 años posteriores a un divorcio. Ese derecho ha caducado hace mucho tiempo. Puedes despotricar todo lo que quieras, pero legalmente no puedes reclamarlo, y no estoy obligada a cumplir. Al escuchar esto, William golpeó la mesa y se puso de pie, luego resopló y habló con una cara como si estuviera convencido de la victoria. Sigue hablando. Yo también tengo mis planes, y así se fue sin más discusión sobre la compensación. Más tarde, William vino para una discusión con su nueva esposa, la expareja en la aventura, y un abogado. Su plan, al parecer, era emplear ayuda profesional como yo lo había hecho. Sin embargo, como era de esperar, se le informó que una reclamación de distribución de bienes ya no era posible. Así que decidieron negociar la reducción de la compensación por la aventura. No creas que todo irá a tu manera. No te voy a pagar nada. En verdad, William estaba tratando de evitar pagar por completo. Pero después de que ambos abogados explicaran laboriosamente la validez de la compensación, incluso su propio abogado admitió que evitar el pago era imposible dado la evidencia. Frustrado porque su abogado también estuvo de acuerdo en que el pago era inevitable, William y su pareja en la aventura cambiaron de abogados, solo para recibir el mismo consejo. Después de prolongadas discusiones, finalmente propusieron reducir la compensación. Acepté la oferta, sabiendo que inicialmente había inflado el monto de la reclamación anticipando una reducción. El monto acordado no cumplió con mi reclamación original, pero siempre había ganado más que William, incluso antes de la jubilación, y mis finanzas eran estables. Así que la reducción no me molestó. Además, había estado revisando periódicamente a los dos después del divorcio, y esta reclamación estaba calculada y programada según su situación.
Investigar sus vidas fue fácil con la dirección obtenida durante la presentación del divorcio, lo que permitió a un detective reunir información rápidamente. Sabiendo que probablemente habían gastado la indemnización por despido y estaban ahorrando para un coche a través de sus trabajos, me comprometí con una cantidad que solo requeriría que entregaran sus ahorros. William me acusó de ser malvada, pero estaba decidida a derribarlo a él y a su pareja en la aventura por mi papá, por mí y por mi vida. Así, quedé satisfecha con el resultado, asegurando mis finanzas en un momento oportuno. Más tarde, William y su pareja tuvieron que pagar una cantidad significativa en compensación, aunque reducida. Mi estimación podría haber estado equivocada, o realmente no les quedaba nada. Como sus ahorros para un coche no eran suficientes, se mudaron a un apartamento más barato y continuaron haciendo pagos mientras discutían. Verlos caer en la desesperación podría ser maliciosa, ya que me sentí completamente liberada. Habiendo vendido la casa renovada, ahora vivo en un condominio de gran altura más cerca de las casas de mis hijos, disfrutando cada día